Bueno, como me pidió Lara, acá está el video de lo que hicimos el otro día con la elipse de centro CHK y eje focal paralelo al eje de las X. Bueno, arrancó el relato diciendo que la ecuación de esta elipse en el sistema I'Cx' era la que ya habíamos visto. Tenía esta formita. Y' al cuadrado sobre a cuadrado más y' al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A era el eje mayor, el semieje mayor es esta distancia A, y B es el semieje menor, que es esta distancia. Y C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. C es la distancia que hay entre el centro de la elipse y el foco, y cada uno de los focos. Esta distancia de A al centro de la elipse, de este foco al centro de la elipse, es C. O sea que en el sistema este de coordenadas, este foco tendría coordenadas C0, este foco tendría coordenadas menos C0, en este sistema, ¿no? Después dijimos, que recordando lo que habíamos hecho con la parábola, si nosotros suplantamos x' por x menos h e y' por y menos k, tenemos esta ecuación, que esta es la ecuación de la elipse en el sistema x o y, en este sistema de coordenadas. Si nosotros desarrollamos, hacemos cuentitas acá, sacamos como un denominador, hacemos cuentas, 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 que es todo lo que hice acá, que el otro día lo relaté, no lo voy a hacer de nuevo, llegamos a una ecuación que tiene esta forma, que está acá, esta que está acá, a cuadrado más ci cuadrado más dx más ci más f igual 0. El a sería el b cuadrado, el c sería a cuadrado, el d sería todo lo que está multiplicando la x, el e sería todo esto, que es lo que está multiplicando a la y el f, que es el término independiente, sería todo lo que no tiene ni x ni y, que es todo este paquetón. ¿Está? Observaciones que hay que tener en cuenta para distinguir cuando una ecuación representa una elipse es que A y C son distintos, estos dos números son distintos porque B cuadrado, acuérdense que B cuadrado era, B era el semieje menor y A cuadrado, A era el semieje mayor. Si fuesen iguales sería, vamos a mostrar en el dibujo, esta distancia sería igual a esta distancia y la ecuación representaría una circunferencia. Por eso aclaramos que A es distinto de C para que si la ecuación representa una elipse, estos dos numeritos tienen que ser distintos. Y además el signo de A debe ser igual al signo de C. El signo de estos dos numeritos debe ser igual. Fíjense que A cuadrado y B cuadrado en este caso son positivos, es B al cuadrado positivo y al cuadrado positivo. Puede suceder que si yo multiplico todo esto por menos 1 aparezca menos acá y menos acá. Siguen teniendo el mismo signo. Para que sean positivos multiplico todo por menos 1 y llego a la situación esta que tengo planteada acá. O sea que resumiendo, para que esta ecuación represente una elipse, A tiene que ser distinto de C y el signo de A debe ser igual al signo de C. Quiero hacer una acotación. No siempre una ecuación que tenga esta forma, con estas características, representa una elipse. A veces representa un punto solo. Hay un solo punto del plano que satisface esta ecuación. O a veces esta ecuación no tiene representación gráfica. Pero si representa una cónica, esa cónica es una elipse. ¿Ah? Viendo que la ecuación tiene esta forma, nos planteamos el problema de cómo, si me dan una ecuación con esta forma, llevarla a esta para distinguir los elementos de la elipse. El centro, cuánto vale A, cuánto vale B, cuáles son las coordenadas de los vértices. Y lo que vimos el otro día era que esto lo podemos llevar a esta forma usando un método que se llama completando cuadrados. Entonces lo que hicimos, esta ecuación, lo primero que hacemos es ordenarla primero lo que tenga x, después lo que tenga y después lo que tenga... Y el término independiente incluso lo transpusimos hacia la derecha. Los dos términos que tienen x son 4x cuadrado y menos 16x.
Factorizo entre este término y este término un 4, porque los dos son múltiplos de 4, por eso aparece este 4 acá. Y dentro del paréntesis aparece esta x cuadrado y este menos 16, si yo lo divido entre 4, me da 4x. Fíjense que si aplican distributiva, 4 por x cuadrado vuelven a esto. Y si hago 4 por menos 4x, vuelvo a esto. O sea que esto que está acá es lo mismo que la suma de 4x cuadrado menos 16x. Lo mismo hice con la y. Acá tengo dos términos con y. Factoricé un 9 para que aparezca la y cuadrado solita. Si yo divido 108 entre 9, me da 12, por eso aparece este 12 acá. De nuevo, si ustedes aplican distributiva, 9 por y cuadrado da este término. Y 9 por 12 da este término. Y el 304 lo transpuse. Entonces ahora nos preguntamos qué número agrego acá para que este trinomio sea el cuadrado de un binomio. ¿Qué número pongo acá para que el trinomio que queda acá sea el cuadrado de un binomio? Entonces el razonamiento que le mostré, que es lo que está acá con colorcitos, sabemos que si yo desarrollo un cuadrado, esta es la expresión que queda si yo desarrollo más b cuadrado. En nuestro caso, tengo x cuadrado, que la x sería la a, la x sería la a, la x sería la a, el 2b sería menos 4, y lo que me falta es el cuadrado. Si el 2b es igual a menos 4, ¿qué hago? Igualo 2b a menos 4, que fue lo que hice acá. Despejo b y este es el valor de b. B vale menos 2. Teniendo b, puedo saber cuánto vale b cuadrado. 4. Entonces el numerito que falta acá es 4. Entonces yo voy a agregar un 4 acá. Pero en realidad no estoy agregando un 4, estoy agregando un 4 por 4, un 16. Y si agrego un 16 de este lado de la igualdad, para mantener la igualdad, del otro lado también tengo que agregar un 16. Así mantengo el equilibrio. Que eso es lo que hago más abajo y ahora se los muestro. En el caso de la sí hice lo mismo. ¿Qué numerito pongo acá para que esto sea el cuadrado de un binomio? A sería i, el 2b sería menos 12, igualé 2b a menos 12, saqué b, me dio menos 6, lo elevo al cuadrado 36. O sea que acá hay que agregar un 36. Que si yo agrego un 36, en realidad estoy agregando un 36 por 9. Ese numerito que me da 36 por 9, que lo agregué a la izquierda porque se me cantó, del otro lado también tengo que agregarlo para mantener el equilibrio de la igualdad. Y acá abajo aparece lo que les relaté. Agregué el 4, que en realidad agregué un 16. Por eso del otro lado aparece el 16. Acá agregué un 36, que en realidad estoy agregando un 36 por 9, que es 324. Si ustedes suman todo esto, da 36. Y bueno, y x cuadrado menos 4x más 4 es x menos 2 al cuadrado, que es lo que está escrito acá. E y cuadrado menos 2y más 36 es y menos 6 al cuadrado, que es lo que está escrito acá. Último paso, dividir todo entre 36. Acá copié de nuevo lo que está acá. Dividimos entre 36 cada término. Hago eso para que aparezca un 1 acá. Y llegamos a esto. Llegamos a lo deseado. Llegamos a la forma esta. Entonces acá leo que h es 2, o sea que la abscisa del centro de la elipse es 2, y leo que k es 6. El centro de la elipse es el punto 2, 6. Voy a GeoGebra, porque le voy a pedir en los ejercicios que grafiquen, y ubico el punto 2, 6. Ubico el punto 2, 6. Es este punto. Este es el centro de la elipse. Coordenadas 2, 6. Luego calculé C.
C, acuérdense que es la distancia que hay del centro de la elipse a cada uno de los focos. Aclaro algo que no lo dije, el numerito que está debajo del término que tiene X es más grande que el numerito que está debajo del término que tiene Y. Eso yo le había contado que si pasaba eso, el eje de la elipse, el eje focal, es paralelo al eje X. Si es al revés, el eje focal es paralelo al eje Y. Si este numerito fuese mayor que este, los focos están sobre una recta paralela al eje Y. Tengan en cuenta eso porque en los ejercicios que les mandé hay un par de casos, uno o dos, que sucede eso. Bueno, C, recuerdo que es la distancia que hay del foco al centro de la elipse. Lo calculo con la fórmula que les di, a cuadrado menos b cuadrado. A es cuadrado 9, b cuadrado es 4, c es raíz de 5. O sea que la distancia que hay del foco, del centro, perdón, al foco es raíz de 5. Entonces, si el x de este punto era 2, el x del foco va a ser, de uno de los focos, 2 más 5. El x del foco va a ser 2 más raíz de 5. Que voy a ubicar ese punto. Vamos a llamarlo f. No sale en la pantalla lo que estoy escribiendo porque acoté la pantalla, pero ustedes lo vieron como lo hacía el otro día. Pongo f, abro paréntesis, 2 más raíz de 5, coma. Y fíjense que el i de ese foco es igual al i de A, porque está en la misma recta vertical. O sea que va a ser 6. Y ahí aparece el foco. El foco F. La distancia que hay de A al foco es raíz de 5. Y el otro foco, al x de A, que es 2, voy a tener que restarle raíz de 5. Vamos a llamarlo, voy a haberlo llamado igual que los que han repartido, ¿no? A ver cómo están repartidos. F y D, justo. Tuvimos suerte. Lo llamé igual. El otro foco lo llamé D. D igual, abro paréntesis, 2 menos raíz de 5, coma 6. Y ahí aparece el otro foco. Para dibujar la elipse falta un punto solo con el GeoGebra. Entonces lo que voy a ubicar es uno de los vértices. Uno de los vértices, que acá lo llamé A, es 5, 6. ¿Por qué 5, 6? Porque vieron que A, si A cuadrado es 9, A es 3. Entonces yo me paro en el centro de la elipse para llegar a uno de los vértices, al vértice de la derecha, al vértice focal que está a la derecha. A ese 2 tengo que sumarle 3, o sea, el A este. Y 2 más 3 es 5, por eso aparece este 5 acá. Lo veo en el dibujito. A este punto, al x del centro de la elipse le tengo que sumar 3 y llego a este vértice de la elipse, porque A vale 3. O sea que este puntito, ¡pic!, el puntito B de coordenadas 5, 6, es un punto de elipse. Entonces con eso ya dibujo la elipse. Acuérdense que para dibujarla marcaba, pinchaba foco, un foco, otro foco y un punto de elipse. Un foco, otro foco y un punto de elipse. Esperen que no me sale. Un foco, otro foco, ahora sí. Y un punto de elipse. Esta es la elipse. Los vértices están claritos acá. Fíjese que si A2
Yo le resto 3, llego a este vértice. El otro vértice tiene coordenadas -1, 6. El semieje menor, este vértice, que pertenece al semieje menor, tiene coordenadas 2, 8. ¿Cómo surge este 8? Al i de A, que es 6, le sumo B, que es 2. 6 más 2 me da 8. Y el otro vértice, que es este de acá abajo, al i de A le resto 2. Y llego a este puntito que tiene coordenadas 2, 4. Que eso es lo que aparece acá. ¿Ah? Bueno, con esto resumimos lo que vimos en la clase pasada y acá está el resultado final de la elipse dibujada. En los ejercicios que les mando, que se los voy a mostrar. Ejercicios de elipse 2. Los primeros 4 ejercicios le doy la ecuación ya acá, sin tener que desarrollar cuadrados, sin completar cuadrados, ya está prontita para que me digan cuál es el centro, cuáles son las coordenadas de los vértices, de los focos y que la grafique. Y la segunda tanda de ejercicios, sí, se las doy escritas de esta manera y ustedes completando cuadrados las tienen que llevar a esta forma para así dibujarlas y determinar los elementos. Acá no dice que la dibujen, pero dibujenla. En el primero sí puse que las dibujaran. ¿Ah? Bueno, hasta acá llegó nuestro relato.